Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amados hermanos, hermanas, Dios los bendiga. Una vez más, bienvenidos a esta programación aquí de la Iglesia del Dios Vivo, a la clase de discipulado. Para mí es un placer estar aquí, cada martes, estar entre ustedes, dándole gracias a Dios por la presencia de nuestros hermanos que se encuentran aquí, hermanas, aquí en medio nuestro, aquí en la congregación. Les bendecimos, les honramos a ellos por el esfuerzo que hacen y a la vez el hambre que enseñan, que demuestran hacia las cosas de Dios. Y a cada uno de ustedes, hermanos, que nos está sintonizando en esta hora también, sean bienvenidos a esta programación nueva. Hoy el 30 de marzo del 2020. En esta ocasión el título, vamos a continuar con el tema de la revelación, pero ahora nos vamos a enfocar, conforme es el mismo tema, el mensaje escondido. Así es el título: Discipulado y de Iglesia del Dios Vivo, Revelación, parte número 3, el mensaje escondido. Y simplemente lo que estamos haciendo es un repaso. No vamos, como les decía la semana pasada, el tema de la revelación es demasiado amplio y demasiado profundo como para poder ponerlo en una hoja. Entonces lo que vamos a hacer es sacar ciertas áreas que son de gran importancia, como lo que vamos a estudiar en esta tarde. Y vamos ya directamente a lo que es el tema para ya no tomar más tiempo y solamente dar un recordatorio de lo que hablábamos la semana pasada. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto, acuérdese cuando estudiábamos, cómo el apóstol Pablo fue con ellos con temor, porque él sabía que tenían una descendencia griega, o sea, Corinto está en Grecia. Entonces los griegos son como nosotros aquí en los países avanzados, que nos gusta el conocimiento. Entonces, para enseñarles, como un pastor o un invitado, enseñarle a una congregación que tiene mucho conocimiento, entonces no van a hacerlo tonto, ¿sí me entiendes? Sino que tiene que tener sabiduría esa persona que va a exponer. Y así el apóstol Pablo, él dijo que fue con ellos temblando, con miedo, aunque el apóstol Pablo era un hombre docto, él era el hombre bien inteligente, pero él sabía que él no podía ir con su inteligencia a tratar de enseñar algo espiritual a un pueblo que todo lo tenía en su intelecto. Entonces él tenía que figurar, pero gracias a Dios, ahí es donde entra el Espíritu de Dios. Él es el que se encarga. Entonces lo que Dios hace, toma lo que para el hombre es bien sofisticado y lo reduce a algo tan simple, tan sencillo, para que a un niño aún lo pueda entender, ¿sí? Y vamos a ver cómo hoy en el tema de hoy, que los mensajes que están escritos en la palabra tienen cierto significado superficialmente, pero ya cuando nos metemos a nivel revelación, que es a nivel del Espíritu, cambia el significado de ese mensaje, ¿sí? Entonces, haz de cuenta como si fueran dos mensajes diferentes. Es como las palabras o las frases de doble sentido. Así es esto. Pero obviamente cuando hablamos de la palabra que es pura, que es santa, no lo hace en una forma corrupta o corrompida, sino más bien es una forma que está bien concertada, es una forma pura y santa. Es lo que Dios quiere hablar a nuestro espíritu, ¿sí? Entonces quiero que vayamos ahí a Mateo capítulo 13, versículo 1. Va a ser hoy el punto de partida para nosotros aquí en Mateo capítulo 13, versículo 1. El subtítulo de ejemplo de la revelación, parábola del sembrador. Esta es una parábola, o es una parte de la escritura que es muy conocida entre el pueblo cristiano, pero es muy necesario nosotros dar una explicación del por qué Dios o Cristo interpretó esta parábola de la forma que lo hizo, cuando primero la dio o la habló en una forma común para que todo mundo entendiese, o sea, en un lenguaje común. Pero cuando ya da la explicación a sus discípulos, cambian las cosas, ¿sí? Dice el versículo 1: más tarde ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en formas de parábola, como la siguiente, y dijo: escuchen,
Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol. Como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, o sea, esos brotes que iban saliendo. Pero aún otra semilla, o sea, otra cuarta semilla, cayó en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Versículo 9 es muy importante. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Si nosotros miramos este pasaje, ahí terminó el Señor de explicarle a la multitud. Entonces miramos en dónde se lleva a cabo esta enseñanza. Ahí estaba en el mar de Galilea, pero toda la parte de ahí eran sembradillos. Entonces había muchos agricultores. There was a lot of farmers, agriculture, que tenían sus labores y ellos sembraban semilla, la cosechaban cada año. O sea, era algo que para ellos era lo normal, era su estilo de vida, de ahí se ganaban la vida. Entonces, fíjese, el Señor cuando quiso explicar algo acerca del reino o algo celestial, Él redujo su vocabulario a un nivel a que cualquier persona pudiese entender. Pero cuando nosotros leemos este pasaje literalmente tal como es simplemente una historia de alguien que fue a sembrar semilla, y lo normal, lo natural, parte cae en el camino, parte cae a la orilla del camino entre pedregales, otro cae entre espinos y el último cae en tierra buena. Y la pregunta es: ¿qué cosa sobresaliente hay en este pasaje? Si ahí hubiera terminado el Señor Jesús, en realidad no tiene nada que ver. Pero como que el Señor lo deja, porque ahí paró de hablar con esta gente. Pero como que el Señor como que los preparó para ver quién se atreviera a preguntar. Jesús o Mesías, no sé cómo le decían, Yahshua, no sé, en esos tiempos, cuando estuvo Cristo aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir esto y esto? ¿Qué quiere decir? O sea, como que una pregunta es lo que va a dar a mí a conocer a mi maestro el interés que hay en mí. ¿Sí? Por eso en las congregaciones hay veces uno como pastor no sabe quién está recibiendo, quién no. Y hoy en día que ya todos traemos nuestros teléfonos, yo como pastor no sé si alguien está jugando juegos, o si alguien está buscando algo en el internet, o si alguien está escribiendo notas. Yo la verdad no sé. Pero ¿sabe cómo se da a conocer el discípulo? Por sus frutos. Si hay crecimiento en él y ella, casi le aseguro que el uso de su teléfono en una congregación es porque está buscando algo, está estudiando algo. Pero aquellos que nomás están jugando en el teléfono, se da a conocer su fruto, porque esa es una planta literalmente que se marchita, no produce fruto. Por eso andamos batallando en nuestro diario vivir, ¿sí? Entonces el versículo 9 es el clave aquí. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Entonces si es literal, todo el que tiene oídos para oír, pues es obvio, necesitamos el oído para poder oír. Pero más bien a lo que se está refiriendo el Señor, el que tenga oídos para oír, la palabra clave es escuche. Escuchar es no nada más oír cierto ruido, sino es más bien, da la indicación, poner atención. Poner atención, enfocadamente poner atención, ¿sí? Porque nosotros cuando ponemos atención, fíjese qué interesante, todos cuando vinimos a los caminos del Señor, por muchos años a algunos se nos habló de Cristo, pero como que nos entraba por una y salía por otra. Pero cuando llegó ese momento crítico en nuestra vida, cuando ya no hallábamos la salida, por primera vez pusimos atención a ese mensaje que quizá por muchos años se nos habló. Antes
como dijo Job, de oídas te había oído, nada más había oído de ti, pero nunca te había puesto atención. Entonces, esta es una clave para entender el lenguaje del reino. Porque cuando hablamos del reino es un lenguaje o es una interpretación celestial que viene directamente de parte del Espíritu de Dios. Por eso decía el apóstol Pablo, también para los incrédulos la palabra del evangelio les es locura. This is crazy, this is dumb. ¿Cómo que hay un Cristo que resucitó? ¿Cuándo? Pues si nunca hemos oído que alguien haya. ¿Sabes que te vamos a ir acerca de esto? ¿No? Y se iba la gente. They didn't believe. Pero la gente que estaba en su desesperación, porque ellos ya habían llegado al fondo, ya había pisado fondo. Esa para ellos era una palabra de esperanza, porque ellos podían captar alguien que ha llegado hasta el fondo, prácticamente está pisoteado, está muerto. Pero cuando me hablan de una resurrección y que yo tengo la posibilidad de ser de resurgir también de esa condición, por esto atención. Por eso la gente con necesidad siempre estaba atenta a Cristo y a lo que Él tenía que decir. Y aquí era pura gente común, era pura gente, eran agricultores, ¿sí? Entonces el Señor, muy interesante, se ha dicho que para tener una buena conversación con un hombre sabio, una mujer sabia, con un millonario, obviamente hay sabiduría ahí, por eso son millonarios o un billonario. La mejor conversación es una de hacer preguntas, más bien querer saber acerca de ellos. O sea, como quien dice, Cristo expone, pero yo le tengo algunas preguntas a Cristo, porque se me hace muy sencillo y muy fácil como para dejarlo ahí nomás. Yo quiero saber a qué te refieres, ¿sí? Y vamos a seguir leyendo. Quiero que leamos ahí en el versículo 11, vamos a continuar. Y aquí le puse otro subtítulo: el mensaje superficial y el mensaje profundo, o el espiritual. Versículo 11, 13:11 de Mateo. Dijo el Señor, después de que le preguntaron los discípulos, ¿por qué les hablas con parábolas a ellos? Y luego el Señor le dice, a ustedes se les permite entender. O sea, ustedes tienen un nivel de entendimiento que es más alto. ¿Por qué? Porque Cristo ya los había estado enseñando. O sea, a ustedes les voy a hablar en otro lenguaje que es un poco más sofisticado, pero nada más ustedes van a entender. ¿Por qué? Y ahorita lo vamos a leer. A ustedes se les permite entender los secretos del reino de los cielos. Si estamos hablando de revelación, es que antes era un secreto, pero aquello que ya ha sido revelado, por eso se llama revelación, ya se descubrió el secreto. ¿Sabe quién vino a descubrir ese secreto? Era el Espíritu de Dios a través de Cristo. Y hoy en día nosotros es el Espíritu de Dios que nos revela estos secretos. ¿Cuándo se nos revelan las cosas? Hasta que estamos listos. Porque si se me suelta algún misterio, ¿what? ¿Y eso qué es? Lo voy a ignorar, ni voy a entender. ¿De qué me sirve una palabra que alguien me da, por más sabio que sea la persona, si yo no la comprendo? ¿Sí? Entonces dice, a ustedes se les permite entender lo secreto. Y muy interesante, se les permite, como que tienen autorización, como que una válvula se les abre y tienen permiso para que esa información pase, fluya, para que sea depositado, no nomás en su oído físico, sino en lo más profundo de su corazón o aún dentro de su espíritu. ¿Sí? Les permite entender los secretos del reino de los cielos. Les contestó, pero a otros, por no decir a ellos, a otros no, porque en medio de la multitud hay otros que no son dignos. Y esa es la palabra clave. Porque Dios, hermano, Él no va a declarar o a revelar los secretos a las personas que no son dignas. Qué interesante, Apocalipsis capítulo 5 no es parte de la enseñanza. Habla Juan acerca de un cordero que él vio que fue inmolado. Obviamente hablando de nuestro Señor Jesucristo, lo vio en una visión. Y bien interesante, habla acerca de unos sellos que fueron desatados. Y dice Juan, yo lloraba mucho porque no había nadie digno de abrir los sellos, hasta que aparece un cordero como inmolado, hermano, destrozado. Aquel era digno.
y empezó a abrir esos sellos, o sea, traer esas revelaciones. No es hasta después de esa inmolación de ese Cordero Santo, hermano, que literalmente los cielos se nos fueron abiertos y empezaron estas revelaciones. Porque ahora sí el Espíritu de Dios que había depositado dentro de los hijos de Dios, ahora sí podían captar ese lenguaje del Espíritu, y antes no. ¿Sí me entiende? Entonces, dignos, porque no son dignos, a otros no, o sea, no les voy a soltar los secretos, no les voy a enseñar. Ahora imagínense, si usted es un maestro, una maestra de matemáticas, algún álgebra 2, cálculo, algo un poquito más sofisticado, y está en un auditorio enseñándole a todos los estudiantes, y más de la mitad están ahí medio bosteciando, dormidos quizá, porque no están entendiendo, porque es una materia más sofisticada. Ahí quizá 10, 15, 20 entre una multitud de 100 por lo menos. ¿Sí me entiende? Esos pocos que están entendiendo, ellos son dignos de recibir la sabiduría de una mente sabia que ha estudiado, y no nomás ha estudiado para entender, sino ha estudiado para poder enseñar también. ¿Sabe quién son dignos de recibir este mensaje, este tesoro de información? Aquellos que han pagado el precio, que se han desvelado para poder entender el material o la materia. Ellos son dignos de recibir esos secretos. Y estoy hablando a nivel intelecto humano, matemáticas, ¿sí? Pero aún en las matemáticas hay revelación también, porque todo viene de parte de Dios, aún las matemáticas. ¿Sí me entiende? Entonces, imagínese algún pastor esforzadísimo, metido en el Señor, y el Señor le da ese don de revelación, porque es un hombre que paga el precio, y a él se le son revelados los secretos. Y luego, para empezar a soltarlo a una congregación, cuando la congregación no está lista, la congregación no es digna de ese esfuerzo, de ese sacrificio, y Dios toma muy en cuenta estas cosas. ¿Sí me entiende? Fíjese cómo dice el versículo 12: a los que escuchan mis enseñanzas, otra vez, a los que escuchan, a los que ponen atención a mis enseñanzas, se les dará más comprensión. O sea, es un regalo de parte de Dios, porque hay ese entusiasmo. Dios mismo va a traer esa habilidad para poder nosotros entender aún más aquellos secretos, ¿sí? Y tendrán conocimiento en abundancia. Esto aquí, ¿a qué me huele? A que no se les va a olvidar esta información, se les va a quedar incrustado. Entonces ahí es donde al paso de los años se va a cumplir lo que dijo el Señor Jesucristo acerca del Espíritu Santo. Él les va a recordar todas las cosas, ¿sí? Porque cuando nos profundizamos en la palabra del Señor, quizá en el momento, o quizá al año o a los 2 años, no vamos ni a usar esta información o aquello que leímos, pero de repente 5 o 10 años después, y yo le digo por experiencia, de repente se acuerda uno de cierto pasaje cuando está hablando con cierta persona, o en cierta congregación está dando algún mensaje, y Dios le trae de memoria algo que tenía años que ni siquiera uno lo leía, ¿sí? Pero viene el recordatorio por el Espíritu Santo, porque hace 10 años este hombre, o usted hombre, usted mujer, pagó el precio, se desveló quizá para poder comprender ese pasaje bíblico. ¿Y sabe qué hace Dios? En su recompensa lo va a elevar a usted, haciéndolo ver enfrente de todos como ese hombre sabio, esa mujer sabio. Aún la gente inconversa que usted le está testificando: wow, yo nunca había oído nada así. Como dijeron de Jesús, no había hablado, nunca habíamos oído hablar a hombre como este habla. Se queda maravillada la gente. Y resulta que esa sabiduría, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene ese principio de esa sabiduría? Es Dios mismo. Pero el precio, uno es el que lo determina. El precio de la revelación, uno es el que lo determina. How much knowledge do you want? Read. ¿Cuánto conocimiento queremos? Métase a la lectura. Y no nomás hablo Biblia, métase a libros. ¿Quiere ser la mejor cocinera? Aparte del talento que ya tiene, ese talento, ¿sabe qué? Métase a leer, a estudiar cómo se mezclan las especies, cómo se mezclan ciertas comidas, y hace su cacerola, hace no sé, algún guisado. Y dice: wow, está bien rico esto. Y
toda la persona, a ver qué le echaste. Y usted pudiera decir, es mi secreto, porque a usted se le fue revelado nada más, porque usted pagó el precio. Pero aún en misericordia, hermano, ¿sabe qué hace un pastor? A quien se le ha revelado, así como una buena cocinera. Mira, primero vas a tostar el pan, después le vas a echar esto, después vas a, y esto y otro, hermano, y lo damos con toda gratitud. De todas maneras no vino a nosotros, esa información ya estaba, aunque a nosotros nos costó. Pero que sabe quién sabe bien, bien bonito, usted. Y más delante de los ojos del Señor, hermano, hay recompensa, hay recompensa, ¿sí? Y luego dice, tendrán conocimiento en abundancia. ¿Qué es abundancia? Hermano, donde no cabe, donde no cabe ya más. Pero lo interesante de la mente humana y del espíritu del hombre, no tiene limitaciones. Entre más libros lea, más conocimiento tiene. No hay un indicador, un gauge como el de la gasolina del carro, que dice ya está llegando al lleno, cuando lo está llenando uno, ¿verdad? Y medio tanque, 3/4, y ya se va a llenar, ya se va a llenar, se va a tirar la gasolina. No tiene medida el conocimiento, la inteligencia, y eso solamente proviene de Dios. ¿Sí me entiende? Dice, pero a los que no escuchan o no prestan atención, se les quitará aún lo poco que entienden. Por eso mucha gente dice, no hombre, hermano, yo estoy bien tonto. No, hermano, es que no leemos, nos sentimos como que no sabemos. Si sabemos algo, pero aún es ese engaño del enemigo. Pero si nosotros nos pusiéramos, nos enfocáramos realmente en esta palabra, hermano, Dios va a revelar sus secretos a nuestras vidas. ¿Sí me entiende? Y todo al nivel de cada uno. No tiene que ser un súper intelectuazo que tenga hasta su doctorado universitario. No, Dios le va a revelar a cierto nivel. ¿Sí me entiende? Y luego dice el 13 de Mateo, por eso uso estas parábolas. O sea, una parábola es una comparación de algo para hacer entender otra cosa, ¿sí? Entonces aquí el Señor está diciendo, yo les quiero dar a entender algo que está en lo secreto, pero estoy utilizando algo que es común, ¿sí? Pero todavía no se lo revela, porque ellos no eran dignos. Y luego dice otra vez el 13, por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven. ¿Ha platicado usted con alguien que lo está viendo a los ojos, pero usted está pensando en el fútbol, o está pensando en la novia, o en el novio, o en cualquier otra cosa? Y luego la persona que está plática, ay, y fíjate que esto y lo otro. ¿Sí me entiendes? Y uno se queda no sabe ni lo que está hablando uno. Está viendo, pero en realidad no está viendo. Porque cuando uno está viendo realmente, hermano, ¿sabe qué requiere Dios? Una vista aguda, sharp. Estoy enfocado, porque para captar se necesita la vista. Y si no es una vista física, porque a veces puede estar leyendo la escritura en la oscuridad, y aunque está viendo pura letra, pero su imaginación está usando la visión de su mente para profundizarse en aquello. ¿Sabe qué hago yo? A veces estoy, un pasaje como ahorita, me imagino, estoy leyendo aquí del sembrador. Empiezo a leer el campo. Empiezo a oír pájaros. Porque ¿qué hay en el campo del pájaro? La tierra, quizá tierra húmeda. Traigo semilla. ¿A qué huele la semilla? El trigo, cuando usted le mete la mano así y el trigo le está cayendo o el maíz le está cayendo aquí entre los dedos. ¿A qué huele? Eso tenemos que usar. Esa es la visión. Usar la imaginación para poder entender, para profundizar nomás, porque de otra forma todo se nos va a pasar. Todo se nos va a pasar. Ahora fíjese, como dice, sigue en el 13, ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen otra vez, pero en realidad no escuchan. Bueno, y cuando uno no escucha, no pone atención, no va a entender. Por eso dice, no entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Porque le está hablando a la gente que realmente no le interesa lo que Dios iba a traer, el mensaje de Dios a través de Jesucristo. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Fíjese qué interesante, aún viendo los milagros, la gente no creía.
y lo estaban viendo. Pero ¿sabe qué estaba enfrente? La dureza de su corazón. Había una barrera. ¿Usted cree que esa persona es digna, hermano, de que Dios de lo más profundo de su corazón saque las mejores cosas? Hermano, nosotros ni a nuestros hijos los tratamos así. Cuando ellos se portan mal, hermanos, ellos no son dignos de que yo les regale, de que yo les dé, de que yo les compre. Todos somos así. ¿Sí me entiende? Entonces Dios en su sabiduría, ¿sabe, hermano? Nos va a echar a perder si nos revelara los secretos de su corazón cuando no hay ni siquiera ningún esfuerzo. Y esto siempre lo he pensado. ¿Cómo va a recompensar Dios al esforzado, a la esforzada, aquella que le puso todos los kilos, se desveló, se malpasó? ¿Cómo le va a pagar Dios de esa misma forma a un hombre o una mujer de Dios que se esforzaron en él, aun cuando mueran, aun en el día del juicio, igual que a uno que no le importó nada y vivió la vida al ahí se va, acostado en una hamaca, mirando quizá la televisión, tomándose un agua de coco o simplemente dormido? Sería injusto Dios. Aún la sabiduría y el descubrimiento de los secretos de Dios, por eso Él dice, no son dignos, por eso no les puedo revelar estas cosas, ¿sí? Y luego sigue diciendo 15, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír. O sea, esa es la razón. Él lo dijo bien claro. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo está endurecido, hermano. Cuando el corazón del hombre está endurecido, no le pone atención a nadie, no oye nada a nadie. Cuando el corazón del hombre, la mujer está endurecida, no ve a nadie, no puede ver nada. Están cegados. ¿Por qué? Porque ese corazón endurecido es literalmente, por eso la escritura habla acerca de las fortalezas que el diablo ha puesto en nuestras vidas. Él se ha tomado el tiempo para formar fortalezas a través de toda nuestra vida. Por eso no podemos ver, por eso no podemos entender lo profundo de la escritura. ¿Sí me entiende? Entonces dice el versículo, el fin del 15, sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender. Y luego dice, y no pueden volver a mí para que yo los sane. ¿Y todo por qué? Por la dureza del corazón o por ese bloqueo. Y luego fíjese el 16, pero benditos son los ojos de ustedes. ¿Por qué? Porque ven, y sus oídos porque oyen, hermano, porque hay enfoque, porque estamos prestos a recibir, ¿sí? Hay un entusiasmo. Man, I'm ready. Yo estoy listo. El estudiante con su lápiz o con su computadora está listo para lo que el maestro o la maestra va a enseñar. ¿Sí me entiende? Entonces yo le aseguro que en esa multitud había ciertas personas, they were ready, like, wow, yo nunca había escuchado esto. Pero la mayoría sabe cómo somos. Oh, ya es tarde. No me acordaba que tengo una cita. Y ahí así es medio espichados. Ahí nos vamos saliendo, entre que nadie nos vea y pum, y nos vamos. Así son las personas en los cultos, en los servicios. Y más cuando está la enseñanza o cuando está la adoración, la alabanza. En vez de estar enfocados, hermano, en el propósito por el cual venimos, mejor allá en el baño. Y algunos ya los conocemos porque tienen su historia. Entonces ahí hay un bloqueo y hay una barrera, hermano. Entonces hay obra maligna. Por eso no podemos. Hay unos que se están durmiendo y son los mismos todo el tiempo. Entonces ahí hay una influencia maligna. ¿Sí me entiende? Y si eso es lo que está pasando con nosotros, tenemos que meternos en serio con el Señor, ¿sí? Para nosotros ser liberados de aquello, ¿sí? Ahora fíjese el versículo 17, qué interesante. Les digo la verdad, dijo el Señor, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron, diga conmigo anhelaron, si pudiera usted repetirlo ahí en la pantalla y los hermanos que están aquí, anhelaron. ¿Sabe qué es anhelar algo? Desearlo desesperadamente. ¿Sabe? Para que mejor me entienda, ¿sabe qué anhela una persona que se está ahogando debajo del agua? ¿Sabe qué es su único anhelo en su desesperación? Que requiere nada más un aliento, una oportunidad para respirar una vez más. Que cuando rompe la superficie del agua otra vez, ¿cómo va a salir uno? Desesperado.
Eso es anhelar, eso es desear. Por eso nuestra adoración y nuestra alabanza, hermanos, si no hay anhelo por Dios, es insípida nuestra alabanza, nuestra adoración. Estamos simplemente repitiendo lo mismo, dan pasos de lo único que sabemos hacer. Pero una persona, por eso en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. ¿Sabe qué quiere decir eso? Clama a mí, yo te responderé. No es Señor, ayúdame. No, ese no es un clamor. Un clamor: Señor, ayúdame. Ese es un clamor. Si los desperté, qué bueno, porque ahora sí van a escuchar. ¿Okay? Y luego dice: les digo la verdad. Esta es la verdad. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón de los hombres. Muchos profetas y muchas personas justas, aquellos que estaban alineados con el corazón de Dios, anhelaron, desearon ver lo que ustedes ven ya ahora después de Cristo. Todo lo que ustedes están viendo desde que yo vine a la escena, está diciendo Cristo. Hombres que ya murieron, mujeres que ya murieron, hombres y mujeres profetas, deseaban desesperadamente. Es como nosotros, tenerlo todo, menospreciarlo todo, porque siempre lo hemos tenido todo. Sin embargo, como todos hemos padecido necesidad, ¿cómo era nuestra vida cuando deseábamos lo que otros tenían? Es todo lo que pensábamos, lo anhelábamos. Pero una vez que lo obtenemos y aquello se hace usual, lo empezamos a menospreciar. Ya no tiene validez, ya no tiene importancia en nuestra vida. Y ese es el peligro de todo discípulo. Cuando dejamos de tener hambre, cuando dejamos de oír, de escuchar, cuando dejamos de ver, de enfocarnos, es donde viene ese adormecimiento. Y el enemigo no duerme, es donde viene y ataca. Y empezamos a cuestionar, empezamos a dudar. ¿Por qué? Ese es el síntoma de la falta de fe, porque dejamos de alimentar la fe. Ese es el peligro más grande de todo discípulo: dejar de oír, no con el oído, sino con el espíritu. Dejar de ver, no con el ojo físico, sino con el ojo del espíritu. Sí, ese es el peligro más grande. Pero aquí dice: les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron desesperadamente ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, ahorita podemos decir o escuchamos una predicación, ya sea en vivo o en YouTube? Algún hermano, alguna hermana dio algún mensaje, like, wow, that was amazing, está tremenda esta palabra. Y anda uno, hermano, anda todo el día, hermano, anda lleno de la presencia del Señor, porque trae esa palabra. ¿Qué sería haber estado delante de la presencia de Jesucristo, oír uno de sus mensajes? Imagínense. Eso es lo que estaba, a lo que se refería. Lo que ustedes están viendo, le está diciendo a los discípulos. Lo que ustedes están oyendo, otros se murieron deseándolo, pero nunca lo experimentaron. Eso está tremendo. Por eso he dicho a nuestra congregación, y lo vuelvo a repetir, hermano: no tenemos ningún pretexto, no tenemos ninguna excusa. Con esta pequeña computadora llamado celular, toda la información a través de Google o cualquier aplicación bíblica que usted pueda sacar, y información en general. Porque cuando le vamos a hablar a la gente de Cristo, aun cuando vamos a preparar algún sermón, alguna enseñanza, tenemos que usar ejemplos de la vida cotidiana. Entonces es una enciclopedia que no la utilicemos más que para facebookear y para estar mandando mensajes y mirando TV, mirando Netflix. Hermano, es una pérdida de tiempo. Y el tiempo, tic, tac, tic, es un segundo menos. Se me está extinguiendo la vida cuando tengo toda la oportunidad. Por eso en esos momentos en la madrugada, cuando el Espíritu de Dios nos mueve para levantarnos, ¿sabe qué, hermano? Es mejor levantarnos a buscar la presencia del Señor. De repente nos dice, Él nos saca alguna escritura o algo, abra su Biblia y el Señor va a empezar a hablar con usted.
Porque Él Él está tan interesado que usted y yo crezcamos, porque Él quiere, hermano, Él quiere revelar. Es como yo le quiero dar a mis hijos todo, pero hay veces ellos no están listos, o hay veces por su comportamiento no están preparados, y yo quiero dar, pero no puedo, ¿sí? Y sigue diciendo: anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Ahora quiero que vamos a terminar con esta porción. Ya no voy a dar la explicación de qué fue la interpretación. Usted lo puede leer en su casa, porque era un mensaje espiritual. En realidad hablaba acerca de esas semillas como la palabra de Dios, que cayó en diferentes partes, una en el camino, otra en la orilla, otra entre las hierbas, y otro en buena tierra. Y el Señor da la explicación que esa buena tierra y todos esos lugares donde cayó es el corazón del hombre. Pero si Él no hubiera dado la explicación, ¿quién de nosotros hubiera entendido? Esa es la revelación. Él reveló el mensaje. Por eso en muchas iglesias estamos escasos en el conocimiento de la palabra, porque comenzando con nosotros los pastores no nos metemos a buscar la profundidad de esta palabra, y entonces también el pueblo va a estar de la misma condición, tristemente, ¿sí? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10. Aquí va a ser el final con estos versículos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10. El mensaje profético hablado pero no entendido. Esto, hermano, híjole, cuando estaba leyendo esto digo, está tremendo, está bien lindo y bien interesante. 1:10. Y eso con la mente en base a que muchos desearon, ¿ok? Así vamos a leer esto con esa mentalidad: lo que otros desearon y anhelaron. Incluso los profetas, dice el apóstol Pedro, quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se me viene a la mente Moisés. ¿Se acuerda una frase que le dijo Dios a Moisés? De entre tus hermanos voy a levantar un profeta. Moisés, él no entendía, no sabía, porque no se le había revelado. ¿A qué se referirá? Pues un día, será mañana, alguien de entre la multitud va a tener un niño y ese va a ser el profeta. No sabía. Y resulta que pasaron miles de años y nace Cristo. Y Dios se refería a ese profeta que se iba a levantar, pero a Moisés no se le reveló. Sin embargo, nosotros leemos esa historia, conocemos aún acerca de Moisés, conocemos acerca de Cristo. Se fija cómo a nosotros se nos ha dado esta revelación de estas cosas, pero no valoramos. Y luego dice: incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación, ¿okay? 11. Se preguntaban a qué tiempo. O sea, ellos siempre indagando, preguntando. Se estudiaban ellos mismos. Sabía que Daniel estudiaba mucho al profeta Jeremías. Él siempre estaba buscando en las escrituras del profeta Jeremías. Le interesaba mucho al profeta Daniel, ¿sí? Se preguntaba a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Fíjese, estaba Dios operando en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Eso lo podemos como una referencia a Isaías capítulo 53, ¿verdad? Que Isaías habla acerca del Mesías que iba a nacer, que iba a padecer, pero después se iba a levantar en gloria, iba a traer a multitudes hacia Dios, ¿sí? Pero Isaías, él no sabía a qué se refería. Nunca vio a ese Cristo, ¿sí me entiende? Entonces les dijo, 12, que los mensajes que había recibido no era para ellos, sino para ustedes. Aquí le está hablando a la iglesia a quien se le dirigió esta carta, el apóstol Pedro. O sea, le está diciendo: es para ustedes y ahora para nosotros. Ahora esta buena noticia, o sea, el evangelio, les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Aquí ya no está hablando de los profetas, sino que hombres y mujeres comunes a quien Dios escogió durante esos tiempos para ir a pregonar esa buena nueva. Y a nosotros, ¿sabe qué es la responsabilidad? Dar a conocer estas buenas nuevas también que se nos ha revelado a nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. No predicárselo a la iglesia,
es predicárselo a los que no saben, a los que no conocen estas cosas, ¿sí? Y luego dice: todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Wow, qué interesante. ¿Sabe quién está bien interesado en saber qué es lo que Dios nos revela a nosotros, la iglesia? Los ángeles. A ellos no se les ha dado conocer los secretos que ellos. ¿Sabe cuándo se dan cuenta de las revelaciones de Dios? Cuando Dios se la da a cierto hombre, cierta mujer, y lo suelta o lo escribe, lo da a conocer, ese misterio, ese secreto, esa revelación. Y los ángeles, yo me imagino, se voltean y se miran uno al otro, like, wow, I didn't expect that one. O no me imaginaba que eran así las cosas, ¿sí me entiendes? Ellos están a la expectativa. Entonces la pregunta es: nuestra existencia, hermano, será importante si para los ángeles somos el espectáculo, que ellos quieren saber todo. Me imagino, son curiosos. Y resulta que los protagonistas aquí en esta tierra somos nosotros, son ustedes, soy yo, somos los seres humanos, somos los que estamos jugando en el campo aquí, porque Dios así determinó que el hombre y la mujer dominasen sobre esta tierra. A los ángeles no se le dio esa autorización. Entonces por ello están nomás mirando. Wow, se admira. Yo les aseguro que se admiran con aquellos hombres y aquellas mujeres que hacen lo mismo que hizo Jesucristo, que aun cuando lo golpeaban, lo injuriaban, no decían nada, sino que se mantenían, hermano, manteniendo esa dignidad, porque no son dignos ni siquiera de pronunciar juicio en contra de aquellos que los están golpeando o que los están hiriendo. Yo imagino que ellos, no sé si de ahí se inventó la palabra wow. Los ángeles, no sé dónde salió esa palabra wow. Y luego dice el 13: así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. O sea, está dando la advertencia el apóstol Pablo, la sugerencia más bien: pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. O sea, no menosprecien estas cosas. 15: pero ahora más bien sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Y a base de esto, hermano, la próxima enseñanza vamos a seguir tocando, pero vamos a hablar acerca de aquellos que son dignos de recibir estas revelaciones. ¿Cuál es ese precio a pagar? ¿Sí? Porque no nomás es de que recibir revelación tras revelación, wow, man, yo conozco mucho, sino que esto se tiene que publicar para que otros entiendan, hermano, porque lo que está sucediendo a través de esta revelación, Dios está preparando a su iglesia, a su pueblo, para llevar, hermano, ir más cargados y más armados para estos tiempos en que estamos viviendo. ¿Sí me entiende? Y entre mis notas: aunque fue hablado y escrito, no se les permitió a estos grandes profetas entender los misterios del reino que sería revelado después, o sea, después de que aún ellos muriesen. Cosa que a nosotros, hermanos, o sea, actualmente nos ha tocado entender. O sea, estos misterios o estas revelaciones se nos han dado. Esto indica que la revelación es más digna de ser buscada antes que la profecía en sí. Do you know what that means? Yo me quedé asombrado cuando yo estaba estudiando esto. Nunca había pensado esto. Que la palabra revelada, cuando Dios le revela una palabra a una persona, ya sea por medio de la escritura o a un profeta que suelta palabra profética, porque mucha la palabra profética, hermano, en su mayoría el profeta no la entiende siquiera. La persona, cuando recibe una palabra de ciencia, sabe a qué se refiere. Quizás está pasando por ciertas cosas y el profeta le revela ciertos secretos de su propia vida a esa persona, y esa persona sabe porque Dios le da la revelación, ¿sí me entiendes? Se le reveló los secretos, pero el profeta ni cuenta se da. Y estamos mirando cómo los profetas de antaño, hermano, imagínense un Isaías, a comparación a usted y a mí. ¿Quién es Isaías? Oh my Lord, gran profeta de Dios. Un Jeremías, un Moisés, un David, grandes hombres de Dios, a comparación a mí. Pero a ellos no se les fueron reveladas estas cosas que a usted y a mí sí. Entonces, esto me da a entender, deduzco de parte de esta palabra, que la revelación, hermana, trae mayor peso de gloria
o es de tanta importancia más que una palabra profética que pudiera yo soltar sin entendimiento. Prefiero soltar una palabra con entendimiento, con la misma interpretación, porque la interpretación es la revelación de ese mensaje. Sí, me entiende. Pero en este día, en este día, o en estos días, en estos tiempos, en estos años, ¿a qué le hemos puesto más énfasis? Oh, soy profeta. No, usted es un profeta, hermano. Hermano, pero una profecía sin revelación. Por eso hemos estado estudiando y me les he estado enseñando. ¿Cómo está tu corazón, profeta? ¿Eres un hombre de verdad? ¿Eres una mujer de verdad? ¿Eres un hombre santo? Es con lo que terminó el apóstol. Si Dios es santo, se demanda de que sus hijos sean santos, sean santificados también. Porque si va a ser una palabra que se va a soltar, es una palabra santa, limpia, que va a traer corrección a la vida del que la está oyendo. Entonces mi corazón, hermano, mi ser tiene que estar limpio. Tengo que buscar ese camino yo de esa santidad, la cual he dicho muchas veces, es una santidad en el espíritu. ¿Sí me entiende? Y luego dice, esto indica que la revelación es más digna de ser buscada. O sea que la revelación, Señor, yo necesito esa revelación, sea más buscada antes que la profecía en sí. Se puede soltar un mensaje profético, pero sin que el profeta mismo sepa lo que está diciendo. Interesante, ¿eh? Esto indica que obtener revelación es más importante que el solo tener el don profético. O sea, imagínense un profeta con revelación a comparación a simplemente un profeta, porque tiene el don. Y es que hay profecías, hermanos, que son falsas, que son mentirosas. Ahí no hay revelación. O la pregunta, habrá revelación, pero maligna. Y luego sigue diciendo, aclarando que el don profético es necesario para obtener y comprender la revelación de la palabra hablada y escrita. No estamos haciendo a un lado, más bien necesita, como quien dice, estar enamorados y casados el uno con el otro. El don de la profecía y la revelación. Tristemente, una gran multitud de creyentes hemos menospreciado este tesoro. ¿Cuál tesoro? Al que estamos hablando ahorita, hermano, el tesoro de la revelación. Y como quisiera seguir, aquí tengo más. Hebreos 5:11, y aquí vamos a terminar. No los voy a dejar así. Rápido, Hebreos 5:11. Nos gustaría decir mucho, dijo este hombre, hermano, que tenía gran revelación, el escritor a los Hebreos, más sobre este tema, pero es difícil de explicar. ¿Por qué? Porque no todos van a entender. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Wow, las mismas palabras que se le estaba dando a los agricultores y la explicación que dio Jesús. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando ustedes a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, hermano, fuerza de práctica, ¿sabe qué es? Fuerza de práctica es esforzarse uno. Discípulo, disciplina, de lo que empezamos a hablar en la primera sesión de estas clases. ¿Qué es un discípulo? A fuerza. Porque a veces no quiero, pero mi espíritu, hermano, si yo alimento mi espíritu, va a poder más que mi mente, que cualquier pensamiento que venga a mí que diga, no, ahora no. No, mi espíritu dice, no, pues te sujetas. Cuando decimos te sujetas carne, realmente está hablando de la mente, de tener dominio sobre mis decisiones, que mi espíritu sea el que guíe y ya no mi sentimiento. Y luego dice, el alimento sólido es para los que son maduros, que a fuerza de práctica, o los discípulos, están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Estar capacitados, hermanos, porque ya han pasado las experiencias. 6:1, qué interesante, 6:1.
porque es una continuación del 5. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales o lo básico, elementary. The ABCs and the 1, 2, 3. Ya deja eso, ya sabes leer. ¿Para qué quieres volver a empezar otra vez a sumar 1 más 1, 2, 2 más 2, 4? ¿Y si me entiende? ¿Para qué vamos a volver a caer después de años ya en el Señor? Y luego dice: por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco, el versículo 2, necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Hermanos, eso ya lo debemos de saber. Así como las tablas de matemáticas debemos de saber sin pensarla. Y luego sigue diciendo 3, así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejen de Dios. Está peor eso. Una cosa es andar uno de perezoso, todavía vamos al culto, pero andamos bien tibios. Pero aquí, hermano, ya se va al otro extremo, aquellos que totalmente se alejan después de haber probado esto, la bondad de Dios. 4, el 6, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública, hermano. Nosotros hacemos que la gente hable mal de Dios por nuestro testimonio. Y luego dice 7, cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, otra vez vuelvo a hablar de los agricultores, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. ¿Quién era el sembrador en la parábola del sembrador? Era Cristo quien vino a esparcir esa palabra. ¿Quién es ese agricultor que va a decir: es maldita, así como dijo a la higuera, la maldijo, al instante se murió, y quemarlo? ¿Quiénes son esos espinos y esos cardos, hermano? Es aquello que dejamos brotar en nuestros corazones y que ahogan esa palabra y deja de producir fruto. Al ahogarla, la matan. Y al matarla se muere mi fe. Se muere mi fe, me voy al mundo como si nunca hubiera conocido al Señor. Y es peor, dice la Escritura, lo que me va a suceder, porque aún cualquier espíritu inmundo que haya sido lanzado fuera de mí, ahora dice, va y toma otros 7 peores. Hermano, viene la guerra peor. Y termino con el versículo 9. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Como quien dice, no es para ustedes, ustedes no. Como dice un hermano, es para el que está atrás de usted. Y si estuviera alguien sentado ahí, pues es usted. Aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplique a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación, o como quien dice, es parte del paquete. Pero tenemos que anhelarlo, desearlo desesperadamente, escuchar, poner atención, poner nuestra vista fija. ¿Sí? Cuando habla la Escritura, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, es que mi vista, hermano, no es que nomás ande viendo a ver si ahí viene Cristo todos los días. No, me voy a volver loco. No, es que mi vista, es mi visión, está puesta en Él. Y en mi visión es igual que la fe. No lo veo, no lo toco, pero ahí está. Ahí está.
¿Escuchar qué? Escuchar palabra. Esa palabra que me recuerda quién soy, aun cuando el diablo me pisotea. Amen. When I'm having the worst day, cuando paso por el peor de los días, me está yendo, pero requete mal, esa palabra regresa a mi memoria. El Espíritu Santo me la recuerda. ¿Quién eres tú? Hijo del Altísimo. Gracias, Padre. Gloria a Dios. No sé si alguien tenga alguna pregunta o que la envíen por medio del Facebook. Con toda confianza, hermanos de Facebook también. Si algo se les viene así a la mente, con toda confianza, y así se hace la pregunta aquí, se la contestamos, porque si no, se cierra el telón. ¿Okay? Bueno, es que se quedaron muy pensativos, por eso no tienen preguntas. Hay que estudiar esto, hermanos. Esto es bueno. This is good, good word. Todo está ahí. Yo lo único que acabo es interpretarlo. That's it. ¿Sí? Bendecimos tu nombre, oh Rey. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad. Una vez más, Padre, has puesto, Señor, esta palabra, Señor, en nuestros corazones, Padre, para que nuestro espíritu se regocije, Señor Santo, por lo dulce y lo nutritivo, Señor, que es tu palabra, mi Rey. Te pedimos que nos ayudes, Padre, para que esta, Señor, nunca deje de quedar en segundo o nunca esté en segundo término, sino que sea lo primordial, lo principal en nuestras vidas, porque aún así aprenderemos a ser mejores padres. Nuestras hermanas aprenderán a ser mejores madres, mejores esposas. Aún nuestros hijos, Señor, alcanzarán el camino, Señor Santo, que los llevará a la vida eterna. Serán de agrado a sus padres por esta palabra, mi Rey. Y cada uno de tus hijos, Señor, recibiremos, Señor, el mayor beneficio en nuestra vida cuando estamos enfocados, Señor, en tu palabra. Porque cuando viene, Señor Santo, la revelación, Señor, de tu palabra, se abre otro nuevo mundo, Señor, para nosotros, Padre. Nos da nueva esperanza, Señor Santo. Nos da nueva luz, Padre. Y esto nos impulsa, nos anima, Señor, nos alimenta para nosotros seguir, Señor Santo. Que aunque vengan los fuertes vientos, Señor, las tormentas en contra de nosotros, Padre, y vengan con ímpetu en contra de nuestra casa para querer tumbarla, esta no va a caer, porque está sentada, Señor, sobre roca firme, Padre. Por eso, Señor, te damos gloria y reconocemos la grandeza que hay en ti, y te agradecemos por esta palabra que se escribió hace miles de años, pero hoy para nosotros es tan fresca como si tú mismo estuvieses aquí, Padre mío. Gracias porque tu Espíritu Santo, Rey, hace las cosas nuevas, renueva las cosas, Padre. Todo es relevante, Padre mío. Todo está al día, Padre, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy, y lo serás por todos los siglos. Y por ello te damos gracias, y lo haremos por toda la eternidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por quien fuimos justificados, decimos amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde. Seguimos adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.